Buenos días, hoy vamos a acercarnos al conocimiento de las lecciones 2 y 3 que se refieren al estudio del Estado de Derecho y de las potestades administrativas. En lo que se refiere al Estado de Derecho es una evolución del concepto de Estado de la Edad Media que va surgiendo y a lo largo del siglo XIX, tanto en Alemania como en Francia fundamentalmente, y luego desarrollado y ejecutado por la invasión napoleónica en el resto de estados europeos, se configura bajo el imperio de la ley que es capaz de controlar a los poderes públicos. Esta situación es radicalmente diversa al Estado surgido en el periodo alto y bajo medieval, en el cual el poder era derivado de la actuación real bajo el imperio o el paradigma de que era Dios o las normas divinas las que determinaban que los reyes tuvieran todo el poder. Una vez que se vino abajo ese concepto, surge en la Revolución Francesa, 1789 a 1791, y en Alemania, sin ninguna revolución de carácter violento, aunque sí jurídica, la idea de que el poder tenía que estar sometido a la ley, a la norma elaborada en las dietas en Alemania y en la Asamblea Revolucionaria Francesa, de tal forma que ninguna actuación del poder político se escapase al control de la norma jurídica, de la ley, y al control de las personas que las elaborasen. En Alemania los revolucionarios, en Francia los revolucionarios, y en Alemania en la dieta, a través de la actuación coordinada del monarca y de la burguesía. Una vez que esa idea surge y se ancla en los modelos franceses y alemanes, es difundida por la invasión napoleónica por toda Europa y la podemos perfectamente ver encontrada no solamente en la Constitución gaditana de 1812, sino en la actual Constitución española de 1978, que ya en su frontispicio, artículo primero, determina que España es un Estado social y democrático de derecho y, por tanto, configura a la norma jurídica como el lugar donde se tiene que quedar controlada la actuación de todos los poderes públicos. Esta es una gran revolución, es la victoria del derecho frente al poder, es la victoria de los operadores jurídicos frente a quienes antes tenían el poder. Por lo tanto, es capital conocer, en el ámbito del derecho público en general y del derecho administrativo en particular, que es la norma jurídica la que otorga poder a las entidades jurídicas y no al revés. Es, por lo tanto, necesario conocer, valorar y determinar el alcance y consecuencias jurídicas de esta situación administrativa. Y la primera gran consecuencia del Estado de Derecho es la determinación de que el poder de las administraciones públicas, en lo que se refiere al derecho administrativo, queda reflejado bajo el paradigma, bajo el instituto jurídico del principio de legalidad en su vinculación positiva. Esto es, que las administraciones públicas están sometidas al ordenamiento jurídico de tal forma que solo pueden actuar de aquella forma que previa y expresamente determine este. Y he querido mostrar especial énfasis en las expresiones previa y expresa, porque la norma jurídica, la ley, tiene que determinar previamente la actuación de los poderes públicos, de las administraciones públicas en particular, y expresamente, de tal forma que se tiene que dar contenida la actuación predeterminada por la norma jurídica de una forma expresa. Esta situación del principio de legalidad en su vinculación positiva se tiene que confrontar con la situación que tienen los ciudadanos españoles de una vinculación negativa al ordenamiento jurídico, es decir, bajo el paradigma del principio de libertad, los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la norma jurídica. Por el contrario, las administraciones públicas solo pueden hacer aquello que esté previa y expresamente permitido por el ordenamiento jurídico. Para que podáis comprender con mayor grado de conocimiento la importancia de esta dualidad de concepciones del principio de legalidad, podemos ponernos un ejemplo. Un ciudadano puede, cualquiera de vosotros, puede esta tarde, si quiere, ir al cine. Libertad. Principio de vinculación en su dimensión negativa. Todo aquello que no está prohibido está permitido. Por el contrario, si una administración pública quiere contratar en la realización de una obra pública, tiene que confrontar si esa actuación le está permitida por el ordenamiento jurídico en la ley de contratos del sector público y si tiene dinero para ello en sus presupuestos. Si no lo tiene, no puede contratar, no puede hacerlo pese a que lo desee. Por lo tanto, el principio de legalidad en su vinculación positiva es un instrumento potentísimo de control de la actuación de las administraciones públicas. Yendo desgranando a más conceptos necesarios en las lecciones 2 y 3, nos tenemos que hacer referencia ahora a las potestades administrativas. Potestad administrativa es poder público. Potestad administrativa es el poder que el ordenamiento jurídico faculta a las administraciones públicas. Potestad administrativa es cómo las administraciones públicas tienen que ejercer el poder. Y las administraciones públicas tenemos que considerar que son entes vicariales, es decir, entes que tienen poder para el cumplimiento de los intereses generales. Artículo 103, apartado primero de nuestra Constitución. Las administraciones públicas tienen mucho poder, son entes poderosos, tienen una situación de privilegio frente a los ciudadanos, pero esa situación de privilegio
única y exclusivamente existe para que los ciudadanos puedan ser objeto de los servicios públicos que las administraciones públicas tienen que prestarles. Por lo tanto, el primer gran potestad de las administraciones públicas es el principio de legalidad. Tienen poder, pero ese poder tiene que estar reflejado en una administración pública por parte de una norma jurídica. Otra gran potestad administrativa es la capacidad de las administraciones públicas de modificar la situación jurídica de los ciudadanos de una forma unilateral. Es lo que se suele denominar como una potestad autodeclarativa que puede la administración pública ejercer en contra de la voluntad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la administración pública, al actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico, se presume que esta actuación es válida y produce efectos. Esta es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario por parte del ciudadano que dice, afirma y trata de acreditar que esa actuación es ilegal. Pero mientras eso no suceda, la actuación de las administraciones públicas vincula al ciudadano. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que una administración pública pretende expropiar un bien de un particular porque tiene que construir una carretera sobre esa finca del particular. Entonces, incoa un procedimiento expropiatorio, declara cuál es el precio de esa finca expropiada, lo paga y desde ese mismo momento es propietario de esa finca. ¿Le ha preguntado al ciudadano si estaba de acuerdo? No, no es necesario. ¿Le ha preguntado al ciudadano si está de acuerdo en el pago del justiprecio? Tampoco. Simplemente ha actuado de una forma unilateral. ¿Por qué? Porque si no fuese así, las administraciones públicas no podrían ser propietarias de los bienes inmuebles sobre los que tienen que construirse las grandes infraestructuras. Descubrimos así la tensión existente entre la necesidad de las administraciones públicas de cumplir los intereses generales y la situación de los ciudadanos que, defendiendo legítimamente sus intereses privados, no estarán conformes seguramente con esta expropiación y podrán impugnar en vía administrativa y posteriormente en vía judicial esa situación declarada unilateralmente por las administraciones. Esta es una actuación, por tanto, unilateral e imperativa, pero la administración pública tiene más privilegios. El siguiente, y directamente encadenado a la autotutela declarativa, es la autotutela ejecutiva. Imaginémonos que la administración pública no sanciona porque considera que hemos cometido un ilícito administrativo. Nos sanciona con la imposición de una multa de cuantía económica, que nosotros no abonamos. En ese mismo momento, la administración pública puede proceder a ejecutar ese acto administrativo en contra de nuestra voluntad, procediendo a embargar los bienes y derechos de nuestra propiedad sin que nosotros estemos de acuerdo. Es la autotutela ejecutiva. Es lo que se denomina apremio sobre el patrimonio. Por tanto, descubrimos así las enormes posibilidades de actuación que tienen las administraciones públicas, es decir, sus privilegios, sus potestades, que no tienen el resto de ciudadanos, y esos privilegios y esas potestades exclusivamente se justifican para el cumplimiento de los intereses de los ciudadanos que necesitan carreteras, que necesitan que se paguen las sanciones administrativas, que necesitan que se paguen los impuestos. En definitiva, descubrimos en estas dos lecciones, 2 y 3, dos de los grandes pilares sobre los que se asienta el derecho administrativo actual en España, derivados del siglo XIX, os recuerdo, en Alemania y en Francia. 1. El Estado de Derecho. El poder público está juridificado. Nada escapa al ordenamiento jurídico. Ningún poder público. 2. El poder público está al servicio de los ciudadanos. Nada escapa de ese control finalístico. Por tanto, con esos dos grandes pilares se construye un derecho administrativo moderno, al servicio de los ciudadanos y poderoso. Y nunca pueden olvidar que las administraciones públicas son poderosas, son seguramente los entes poderosos más importantes del ordenamiento jurídico, única y exclusivamente porque están al servicio de los ciudadanos. Estas son las grandes consecuencias de las lecciones 2 y 3 y de todos los materiales que están en la plataforma y que os ruego, por favor, estudiéis y valoréis con detenimiento. Gracias.